nuestros hermanos en la fe y a nuestros amigos. Reciban un fraterno saludo del Ministerio Apostólico y Profético Emmanuel Giré de Venezuela, la ciudad de Barcelona. Les saluda el pastor Iván Pérez. Queremos en este día compartir con ustedes unos principios espirituales que encontramos en las Sagradas Escrituras. Queremos, hermanos, que podamos recibir por medio de estos principios espirituales soluciones ante el confinamiento que nos está tocando experimentar. De manera que sabemos que Dios tiene la manera de darnos a nosotros la forma de poder conseguir en Él lo que estamos necesitando. Hay una pregunta y una interrogante que está en el ambiente y es: ¿qué debo hacer para que los días se acorten? Y quiero compartir con ustedes una escritura que está en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 18 al verso 20. Dice así la escritura del Señor: Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Considero que uno de los grandes problemas que se experimenta en medio de este confinamiento es ver como que el tiempo se ha detenido, como que los días van pasando tan lentamente y que evidentemente esto representa una tortura, un tormento por algunas personas en esta cuarentena que estamos viviendo. La palabra de Dios nos presenta a nosotros antídotos por medio de sus principios espirituales, cómo nosotros contrarrestar esta tortura que en ocasiones experimentamos, porque no es nada agradable, estimados hermanos, ver cómo que todo se está deteniendo, cómo se ha paralizado el mundo, cómo los días se han tornado tan lentos y evidentemente todos estamos anhelando que se acabe esta situación. Bueno, podemos encontrar en la historia de Jacob una respuesta ante esa interrogante que tenemos. La Escritura dice que Jacob tuvo que huir de su tierra, de su parentela, por un altercado que hubo con su hermano Esaú. Y sabemos la historia. Y la Escritura dice que por consejo de su mamá le dijo su madre a Jacob que fuera al oriente, hacia la tierra de su tío Labán. Y la Escritura nos da testimonio de que Jacob llega a esta tierra, pregunta por su tío, el hermano de su madre, y dice la Escritura que cuando él llega a la casa de su tío y mira a Raquel, hija de su tío, la hija menor de su tío Labán, dice que él quedó totalmente enamorado de ella. Por esta razón, llega un momento en que Jacob le dice a su tío: yo estoy enamorado de Raquel y yo quisiera que tú me la des como esposa. En ese tiempo se podía permitir eso, de que se casaran las personas. Era una costumbre en el oriente que se casaran las personas que tenían vínculo familiar. Y la Escritura nos da testimonio que Labán le dijo a Jacob: está bien, mejor te la doy a ti como esposa que a otra persona. Dime cuál va a ser el trabajo que vas a realizar, que es el acuerdo en el cual vamos a llegar. Y la Escritura dice que Labán le dijo: bueno, vas a trabajar 7 años por ella.
Y la Escritura nos da testimonio que Jacob trabajó esos 7 años por Raquel. Pero el punto que queremos que usted, estimado hermano, amigo, que va a poder apreciar estas palabras, es que hay un principio espiritual en esta historia de Jacob. Dice en el verso 20 que a Jacob le parecieron como pocos días esos 7 años de trabajo. Hoy estamos experimentando, viviendo este confinamiento. En el caso nuestro, acá en Venezuela, tenemos apenas un mes y unos pocos días. Hay otros países donde tienen más días y que evidentemente lo que queremos es que los días pasen rápido. ¿Qué es lo que encontramos en este principio espiritual, estimados hermanos? Que cuando nosotros tenemos la bendición de amar, el amar tiene un poder tan poderoso, tan grande, que permite que los días de la tribulación, de los momentos difíciles, se aceleren, pasen rápido. Por esa razón es que Jesús en muchas ocasiones le dijo a sus discípulos, dijo en sus predicaciones, en sus enseñanzas, la importancia que hay cuando nosotros amamos. La Biblia nos da testimonio en el capítulo 5 de Romanos, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es una realidad, tenemos el amor de Dios, pero ¿de qué nos sirve tener el amor de Dios si no manifestarlo? Y no manifestarlo, ¿de qué nos sirve a nosotros estar llenos de amor, pero que no haya evidencia en nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, de que ese amor se manifieste? En el caso de Jacob, Jacob manifiesta que el amor que él tiene en su corazón por Raquel produce algo extraordinario. Hace que 7 años le parecieran como pocos días. De manera que estamos enfrente de una respuesta que Dios nos da en su palabra, un antídoto ante los diversos males que ha generado este confinamiento. Por esa razón queremos que todos los que vamos a participar de este audio, que usted aplique este principio espiritual, porque de esa manera los días van a ser acortados. Jesús en un momento, según lo que dice Mateo en el capítulo 24, en los versos 22 en adelante, Jesús le dijo a sus discípulos que iba a presentarse una situación bastante delicada, una tribulación en el pueblo de Israel, y que en esos momentos de tribulación, de persecución, que fue en el año 68, 70 de nuestra era, el pueblo de Israel iba a ser perseguido por el Imperio Romano, y que si no fueran acortados los días, vea la expresión que usó Jesús, si no fueran acortados los días por causa de los escogidos, iba a ser bastante dificultoso para la gente esta situación. De manera que nosotros podemos encontrar un paralelismo, estimados amigos y hermanos, en lo que pasa con Jacob, la experiencia que tiene Jacob de ver cómo 7 años a él le parecen pocos días, porque amaba a Raquel. De igual manera, así como podemos amar a una persona, Dios exige de nosotros que nosotros le amemos también. Podemos nosotros definir claramente que una de las cosas que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, y evidentemente a la iglesia, era que hay un poder tan grande, hay un poder que nosotros no podemos ignorar, que ese poder nos lleva a nosotros a que los días, en los momentos de las tribulaciones que nos toca pasar,
que podemos comparar con este tiempo de cuarentena, de confinamiento, pueden ser acortados. Y la Escritura nos da testimonio en el capítulo 22 de Mateo, desde el verso 37 en adelante, que hubo un encuentro entre Jesús y los fariseos. Los fariseos habían visto cómo Jesús había derrotado a los saduceos, y ellos buscándolo, tentándole, ellos buscaron la manera de que Jesús se equivocara y le dijeron: queremos que tú nos digas cuál es el primer mandamiento. Los fariseos habían estado 400 años debatiendo en su cátedra para ver cuál era el primer mandamiento y nunca se pusieron de acuerdo. Terminaron diciendo: bueno, a la final todos son los mandamientos y no podemos decir que uno es más importante que el otro. Y lo clasificaron en pesado, semipesado y livianos, como si fueran petróleo. Pero, ¿sabe qué? Jesús les da una respuesta a ellos, una solución ante una interrogante que tenían, como la interrogante que usted ha tenido: ¿qué debo hacer para que los días se acorten? Jesús le dijo: el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y le dijo: y no solamente le voy a decir el primer mandamiento, sino le voy a decir el segundo: amarás a Jehová tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que nosotros podemos encontrar que hay un poder muy grande en amar a Dios, así como Jacob amó a Raquel. Y el hecho de amar a alguien hace que los momentos de tortura, que los momentos de tribulación se acorten. Es decir, cuando no tenemos amor, cuando no hay un amor manifestado desde nuestro corazón hacia algunas situaciones en las cuales a veces nos encontramos, eso va a retardar que la situación termine. Y eso es lo que algunas personas están experimentando en este momento. Cuando hay ausencia de amar, hay ausencia de amor de Dios en nuestros corazones, ¿sabe qué? Experimentamos tortura. Pareciera que las cosas no van a pasar, pareciera que es una lentitud tan grande que llegamos a vivir una agonía. De manera que nosotros tenemos que agarrar este principio espiritual. Así como Jacob amó a Raquel y 7 años le parecieron como pocos días, nosotros en este tiempo, en medio de este confinamiento, debemos buscar la manera de amar. Y cuando hablamos de amar, estamos hablando de perdonar a las personas que nos han ofendido, de tomar el teléfono y decir: hemos tenido un problema mucho tiempo, pero yo quiero decirte que yo no guardo ningún rencor contra ti, que eso ya pasó. Cuando hablamos de amar, estamos refiriéndonos específicamente a tener una actitud de comprender a las personas, de entender que los seres humanos siempre nos equivocamos. Por esa razón es que muchas personas en este momento están presos, pero en una tortura, en un tormento, como si los días se detuvieron. Quiero decirle, en mi caso muy particular, en estos días estaba hablando con mi hijo Reinaldo, y Reinaldo me dice, para mí estos días han pasado muy rápido, papá. Y es algo que para algunas personas no tiene mucho significado, pero quiero decirle que hay un significado muy profundo en esto. Y el significado es cuando amamos, cuando no permitimos que la amargura, que el rencor, que los malos recuerdos nos persigan y nos acorralen y nos atormenten. Entonces los momentos de tribulación que estamos pasando van a ser acortados. Lo mismo, Dios nos da la forma. Cuando entendemos los modelos que Dios manifiesta en su palabra, vamos a encontrar esos principios espirituales, estimados hermanos, que nos van a llevar que en los momentos de tribulación, como los que estamos experimentando, los días puedan ser acortados. Vea cómo dice la Escritura en Mateo 24:22. Dice: y si aquellos días
no fuesen acortados. ¿Quién es el que tiene el poder para cortar los días? Solamente el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra. Él tiene ese poder. Él tiene poder por encima del tiempo. Él tiene el control sobre todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que buscar es conocer cuál es el modelo, cuál es la forma, qué nos está pidiendo para que se active eso que estamos anhelando. Lo más probable es que hasta este momento no entendías esto. Y evidentemente el confinamiento, el tormento de experimentar tanto encierro, te llevó quizás a pensar que no había manera de solución. Hay algo importante que tenemos que entender. No debemos seguir quejándonos por la tardanza que a veces pensamos que está durando esta tribulación. Más si levantamos nuestras manos y comenzamos a darle gracias a Dios porque Él tiene el poder para cortar los días. Así como le pasó a Jacob. Jacob, 7 años le parecieron como pocos días. Noé, 370 días en el arca le parecieron también como pocos días. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos siguieron el modelo de Dios. Por amor a Dios, Noé creyó, por amor a Dios, Noé construyó el arca. Por amor a Dios, siguiendo el principio que nos presenta la Escritura, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo, amar a nuestra esposa y que las mujeres amen a sus esposos. Ese principio nosotros tenemos que buscar la manera de practicarlo. Pero se pone más interesante el asunto porque hasta este momento amar a nuestro prójimo, amar a la esposa, amar al esposo es quizás algo que para nosotros es viable. El asunto es cuando nos encontramos con Mateo capítulo 5, versículo 44, que nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Recuerda que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios está aquí en nuestro corazón. Pero hay que buscar la manera de que ese amor se manifieste, de que ese amor sea evidente. Y la manera de sacarlo es amando. Cuando amas, ¿sabes qué? Tu vida no está controlada por la venganza. Tu vida no está controlada por la amargura. Cuando amas, tu vida es una vida que está en libertad. Y cuando experimentas la libertad, ¿sabes qué? Las cosas que te puedan pasar, las tribulaciones que te puedan venir, como en este caso, este confinamiento, este encierro, te va a pasar como a Jacob. A Jacob los 7 años le parecieron como pocos días porque amaba.